Milagros Takayama, Gladys Andrade, Luz Salgado, Mario Mantilla. Contando con el quórum reglamentario, dando cuenta de la licencia de la señora congresista Lourdes Alcorta, Luis Galarreta, Karina Beteta, Héctor Becerril y Marco Arana, damos inicio al debate sobre la reforma del artículo 93 de la Constitución Política con la finalidad de garantizar el fuero parlamentario. Señores congresistas y a los señores que nos acompañan, les voy a pedir por favor que den condiciones para poder continuar con la sesión. Les pido su atención, les pido su presencia y les pido su silencio. Muchas gracias. Señores congresistas, continuando con la sesión, corresponde ahora tratar el predictamen que propone la reforma constitucional del artículo 93 referido a la inmunidad parlamentaria. Antes de iniciar el debate, quisiera dar algunos alcances acerca del contenido de la propuesta que se somete a su consideración. Este predictamen, además de estar referido al proyecto 4416-2018 presentado por el Poder Ejecutivo, tiene acumuladas las siguientes iniciativas legislativas: el proyecto de ley 4385-2018, 4463-2018, 4495-2018 y 4580-2018. En el predictamen que se les ha remitido se proponen dos modificaciones importantes al artículo 93 de la Constitución. En primer lugar, se propone especificar ahora, a nivel constitucional, que la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas por procesos penales anteriores a su elección. En ese sentido, tales procesos penales no se suspenden ni se paralizan por la elección del congresista, sino que estos continúan con su trámite regular. Ahora bien, en caso de que haya sentencia firme emitida como consecuencia de estos procesos, se propone que su ejecución se dé previa autorización del Congreso, que deberá de otorgarla o no dentro de las 24 horas siguientes de la solicitud que presente la Corte Suprema. ¿Me van a permitir continuar, señores congresistas? Porque estoy dando lectura de los alcances del dictamen y ustedes están en actividades aparentemente propias. En todo caso, díganme si necesitan tiempo para suspender la sesión y yo retorno cuando ustedes estén para poder trabajar. Yo creo que es racional que tengamos unos 15 minutos o 10 minutos para ponernos en orden. Eso de leer a trompicones y rápidamente yo tengo dificultades de entender. Fue llamada esta sesión para las 3:30. En segundo lugar, se propone también la especificación constitucional de que es la Corte Suprema la que realiza la solicitud de levantamiento siempre que ésta cumpla con los requisitos que se establecen en la ley, en este caso en el reglamento del Congreso. Motivo de la propuesta. La inmunidad parlamentaria es una figura que, aunque antigua, tiene una finalidad absolutamente vigente hoy en día. Esta finalidad es la de proteger al Congreso, su funcionalidad y el ejercicio funcional de sus miembros de cualquier tipo de persecución u hostigamiento político, ya sea que provenga del poder formal o de poderes fácticos que manipulen el poder formal. La inmunidad es una institución que ha estado presente en las 12 constituciones que ha tenido nuestra República, por lo que no se puede eliminar, además de por razones operativas y teóricas, por ser también una figura de nuestra Constitución histórica y por ende parte del núcleo duro de nuestra Carta Fundamental. Es importante señalar que en la comisión que la figura de la inmunidad adolece de algunas imprecisiones en la Constitución. En ese sentido, de los debates y de las sesiones con los expertos en Derecho Constitucional,
ha quedado en evidencia la necesidad de que se especifique a nivel constitucional que los procesos penales anteriores a la elección de un congresista están exentos de la inmunidad parlamentaria. Hasta ahora, esta precisión no existe, por lo que es necesario cubrir esa necesidad. Ahora bien, en razón de la complejidad de los cambios propuestos al artículo 93 de la Constitución relacionados con el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, se ha considerado necesario abordarlos mediante una ley de desarrollo constitucional. Señores congresistas, habiendo concluido esta breve explicación acerca de la propuesta, pongo a su consideración el dictamen presentado. Señores congresistas, al mismo tiempo también se les está presentando y se les ha alcanzado el proyecto de resolución legislativa que modifica el procedimiento aplicado en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Este tiene plazos bastante breves y que deben ser cumplidos bajo responsabilidad. Se ofrece el uso de la palabra. Señores congresistas, está abierto el ofrecimiento de uso de la palabra. Congresista Espinosa, luego congresista Salgado y luego congresista Quintanilla. Congresista Salgado. Sí, gracias, presidenta. Presidenta, lo hemos dicho ya en varias oportunidades y también cuando han venido los distinguidos invitados constitucionalistas y de la academia a hablar sobre este tema de la inmunidad, y nosotros hemos no solamente recogido muchas frases de ellos, sino que reafirmamos nuestra vocación que si un Congreso no tiene las herramientas suficientes para defenderse, puede ser muy fácil de presiones mediáticas o políticas y judiciales. Así que nos parece correcto que se mantenga en el fuero del Congreso, así no les guste a muchas instituciones o personas en especial que creen que debe salir de este ámbito la defensa de la institución, porque no es la defensa de un congresista, es la defensa de la institución. Así que me parece muy bien el agregado que se hace a nivel constitucional cuando hablan de que la elección de un congresista no suspende ni paraliza los procesos penales iniciados antes de su candidatura. Esto no estaba a nivel constitucional, lo estamos elevando entonces. La sentencia firme emitida en estos procesos se ejecuta de la misma forma que el levantamiento de inmunidad por arresto en flagrante delito. Vale decir que se tiene que hacer en forma inmediata la acción de levantamiento de inmunidad. La Corte Suprema solicita la autorización referida en el presente artículo de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley que luego están siendo ya desarrollados en la modificación del reglamento. Nos parece que esto de elevar a rango constitucional el hecho de que sepan quienes vienen con procesos anteriores y que no hayan sido detectados inclusive por su propio partido político, porque se supone que el partido político va a tener que hacer la primera depuración, entonces que sí tienen sentencia firme, porque podría ser que con una primera instancia la deriven a que no tiene fundamento, pero si tienen sentencia firme, señora, procede como si fuera flagrancia y nos parece que está correcto. Gracias, congresista Salgado. Congresista Espinosa. Presidenta, la sentencia firme
Habría que precisar a qué tipo de sentencia se puede entender que es la sentencia de la Corte Suprema o la sentencia del proceso de levantamiento. Entonces habría que precisar ahí a qué se refiere. Dice la sentencia firme emitida en estos procesos de levantamiento, sentencia firme del Poder Judicial. Eso es lo que había que precisar, si es en primera instancia, en segunda instancia. Congresista Espinosa, lo que pasa es que para poder trabajar en la redacción de eso no existe sentencia firme en un proceso de levantamiento de inmunidad y no hay sentencia, hay una decisión. Entonces, cuando hablamos de sentencia firme se refiere única y exclusivamente a la del proceso que se está siguiendo. Congresista Quintanilla, ¿sí? Del proceso penal, en todo caso, habría que poner ahí para mayor precisión, y yo creo que eso cabe. El equipo técnico, por favor. Sentencia firme del proceso penal emitida, quedaría ahí. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Nosotros estamos en desacuerdo con esta propuesta. Nosotros creemos que la inmunidad es una garantía del buen ejercicio. Nosotros creemos que la inmunidad debe ser el 100% para el sentido de los votos, las opiniones políticas que uno emita en el ejercicio de la función y también para las acciones de investigación que se deriven de las comisiones que forme el Congreso o estén dentro de la función de los parlamentarios. En eso no debe haber ningún retroceso y debe ser 100%. Lo que estamos discutiendo aquí, señora presidenta, es qué hacemos en casos de delitos de presuntos delitos penales, o sea, actos criminosos. En ese sentido, nosotros creemos que tiene que haber una lógica de equilibrio de poderes. Señora presidenta, modestamente, yo creo que el régimen republicano liberal que inspira nuestra Constitución está basado para combatir la corrupción y el abuso del poder en el equilibrio de poderes, en la división de poderes y en el equilibrio de los mismos. Entonces nosotros tenemos tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, que tienen que fiscalizarse mutuamente para evitar el abuso o la corrupción. Lo que ocurre en el actual diseño constitucional, señora presidenta, es que el tercer poder, el poder judicial en este caso, no tiene la misma jerarquía y autonomía que los otros dos poderes del Estado. Por eso es que es un poder disminuido. Por eso es que tiene limitaciones en el juzgamiento y en resolución de los procesos judiciales. Si estuviera, digamos, con una jerarquía menor, sería bien. En este sentido, señora presidenta, también la experiencia que tenemos hasta la fecha, y eso se ha discutido anteriormente en la comisión, hay una larga diferencia entre los casos que son resueltos y en los que no son resueltos. Y aquí nos llevamos a una situación de legitimidad. La percepción, o sea, no hablo de las encuestas, no hablo, digamos, sino del resultado de un diseño constitucional que, en mi opinión, es deficiente. Es que ciertamente, digamos, no se ha levantado la inmunidad oportunamente en una serie de casos que han mermado la legitimidad del Congreso, y eso es sumamente grave para un régimen republicano liberal que se basa en la división de poderes y el equilibrio. Nosotros sí sostenemos, señora presidenta, que debe mantenerse, que debe modificarse y debe irse a que la inmunidad solo en casos penales, porque aquí mucho se dice, digamos, nos van a mutilar, no vamos a poder accionar en ningún caso. En los delitos penales, que sea otro poder del Estado. Y el poder idóneo que tiene que ver con este levantamiento es la Corte Suprema, es el Poder Judicial. Y aquí una segunda cuestión, no estamos hablando, muchas veces también se ha dicho, un fiscal, un poco despectivamente, o un juez va a determinar, no, quien va a determinar es el máximo órgano del otro poder del Estado, que es la Corte Suprema.
Y ahí, digamos, podrá verse una ley de desarrollo y decir si es la Corte Suprema en pleno o si la Corte Suprema se determina, digamos, si se divide en salas, una primera, es una instancia, y es un problema ya de desarrollo. Pero tiene que ser el Poder Judicial, que es equivalente a nuestro poder, que es el Poder Legislativo, el que tenga la decisión. Quiero dejar constancia, señor presidente, señora presidenta, que este levantamiento de la inmunidad no significa que automáticamente el congresista deja de ejercer sus funciones. Estamos levantando la inmunidad para que se le procese, y el debido proceso tiene un montón de garantías, que tiene derecho a defensa, que tiene derecho a la doble instancia, tiene derecho, digamos, a que sea el Ministerio Público el que acoja las denuncias, etcétera, etcétera. O sea, no es que cualquier ciudadano puede, digamos, agarrar y denunciar a una persona y de por sí, digamos, se le va a abrir proceso y se le va a retirar. Eso también quede claro. En ese sentido, señora presidenta, nosotros estaríamos por respaldar la propuesta como ha venido del Poder Ejecutivo. Creo que este es un aspecto, señora presidenta, uno, que va a fortalecer nuestra labor, va a fortalecer, porque va a quitar de lado, digamos, esa práctica de que se pueda proteger y postergar el juzgamiento de determinados congresistas en casos de la presunta comisión de delitos penales. Remarco, y con esto quiero terminar, que para el ejercicio de nuestras funciones, votos, opiniones, investigaciones, debe quedar la inmunidad intacta. Ahí no hay ninguna posibilidad de que ni siquiera nos procesen, porque la propia Constitución tiene un artículo que dice que nosotros no podemos ni siquiera ser interpelados, ni nos pueden pedir cuentas por qué votamos en tal o cual sentido. Ya, me pide una interrupción la congresista Mecha Arao, señora presidenta. Congresista Arao. Muchas gracias, congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Comparto plenamente la mirada que nos está planteando el congresista Quintanilla, porque de lo que yo veo en el texto, estamos yendo inclusive más allá de lo que tenemos hoy día en nuestra Constitución, en proteger justamente el que viene cometiendo un delito antes de haber entrado en función o el que entra en flagrancia. Hoy día no tiene este grado de protección porque le estamos poniendo un tema como sentencia firme, una serie de detalles, cuando el propósito de la inmunidad históricamente ha sido justamente, y al cual yo respaldo, tenemos que tener inmunidad parlamentaria para nuestro voto, para las opiniones, pero no para los crímenes cometidos antes de entrar. Lo que estamos observando, señora presidenta, es que mucha gente usa ahora el Congreso como escudo para los delitos que han cometido antes. O sea, hemos visto un par de casos evidentes y obvios. Uno de ellos inclusive se fugó durante el tiempo en cual no le habían dado sus credenciales. Una vez que le dieron los credenciales se sentó y después lo tuvimos que quitarle la inmunidad. Pero porque había cometido delitos antes. O sea, ahí tenemos un tema bien delicado de estar esperando la sentencia en firme. Me parece que ese es sobreproteger a alguien que ha cometido delitos antes y quiere usar el Congreso como escudo. Y eso hay que evitarlo. Y en segundo lugar, en el tema de la flagrancia, lo mismo. O sea, si un individuo está cometiendo un delito en flagrancia, está matando a alguien, robando a alguien, ¿qué más? O sea, hacer pasarlo por todo el Congreso de la República o la Comisión Permanente para una evaluación, me parece ya como un exceso. Eso debería ser un acto automático, si hay una prueba evidente de que está cometiendo un delito. ¿Por qué tendríamos que proteger a alguien que está cometiendo delitos penales en flagrancia? Por eso creo que esto está yendo más allá de lo que hoy día mismo tenemos en nuestra Constitución y creo que debemos revisarlo, señora presidenta, porque realmente sí creo lo que debemos es defender el fuero parlamentario en tanto nuestra libertad de opinión, en nuestra libertad de investigar, en nuestra libertad de producir leyes. Es ahí donde debemos proteger nuestro fuero. Gracias, señora presidenta, y gracias, señor congresista Quintanilla. Congresista Quintanilla. Voy a insistir nuevamente, congresista Quintanilla, discúlpeme, las interrupciones son puntuales sobre algo específico, si no los anotamos como oradores. Congresista Quintanilla. Gracias. Solo dos cosas, señora presidenta. En primer lugar, en el proyecto de dictamen se habla de la fragancia, y la fragancia se le está dando una protección al congresista que presuntamente ha cometido un delito.
que dice que tiene que el Congreso autorizar dentro de las 24 horas siguientes a fin de que se autorice o no la continuación de la detención y del proceso penal correspondiente. Está dándonos una prerrogativa política para decidir si continúa o no cuando ha cometido un delito en forma flagrante, y eso no es conveniente ni necesario. Y en el penúltimo párrafo dice: la elección de un congresista no suspende ni paraliza, punto seguido, la sentencia firme emitida en caso proceso se ejecuta. Señora Presidenta, tenemos una realidad. Actualmente hay dos tipos de procesos penales, lo que están con el antiguo Código de Procedimientos Penales, en los cuales hay la posibilidad de ejecutar una sentencia en primera instancia, y en el nuevo código, donde esa posibilidad está permitida siempre cuando el juez lo señale expresamente. Entonces, yo creo que estamos aquí, debería decir, yo no quiero decir que con esta sugerencia de corrección estoy de acuerdo con el dictamen que ha presentado, pero debería ser, en lugar de ser la sentencia firme, debe ser la sentencia ejecutable, emitida de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí, digamos, podríamos terminar. Termino diciendo, señora Presidenta, nosotros sí respaldamos como Nuevo Perú, y lo presentamos desde el inicio de este periodo congresal, un proyecto en ese sentido, que lamentablemente en su oportunidad el 980 fue archivado en una primera instancia, ya fue archivado. Nosotros sí creemos, señora Presidenta, que hay que respaldar este proyecto que presenta el Ejecutivo, porque eso es lo más conveniente para fortalecer la democracia y fortalecer el espíritu de cómo se combate en democracia, con división de poderes y mutua fiscalización y equilibrio de poderes, la corrupción y el abuso del poder. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Mantilla. Gracias, Presidenta. Presidenta, hablar esto de la inmunidad, ya cuando tocamos el tema del impedimento para ser candidato con sentencia de primera instancia, se habló mucho del principio de la presunción de inocencia, ¿ya? Han habido una serie de posiciones y la inmunidad también tiene relación con respetar el principio de inocencia, ¿no? En el sentido de que, ¿tenemos algún dato estadístico de cuántas sentencias de primera instancia han sido confirmadas por la segunda y tercera instancia? Creo que no tenemos un dato estadístico, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos vulnerar o queremos tocar un derecho humano o un derecho fundamental como es la presunción de inocencia, como dice el propio Tribunal Constitucional, no podemos violentar la esencia del principio, en este caso la presunción de inocencia. Entonces, si la queremos tocar o vulnerar la presunción de inocencia, tendría pues que ser bajo principios de razonabilidad, proporcionalidad. Entonces nosotros no tenemos un dato estadístico acá, Presidenta, como para poder decir, bueno, todas las sentencias que han sido emitidas en primera instancia han sido confirmadas, porque la gran mayoría de sentencias emitidas en primera instancia son revocadas o son anuladas por el superior, y no vamos a estar jugando a que de repente uno sentencia en primera instancia, sube a segunda instancia, la anulen, vuelve a baja, lo declaran, lo absuelven, sube a segunda instancia, lo condenan y va a ser un bamboleo ahí de que, no, tenemos que respetar la primera instancia. Entonces yo pienso que acá, Presidenta, lo que tenemos que hacer nosotros como parlamentarios es proteger por lo menos el ejercicio del cargo parlamentario y además preservar esta presunción de inocencia que el mismo Código Procesal Penal señala de que la presunción de inocencia se respeta hasta que no existe una sentencia firme y debidamente motivada. Entonces, creo que no es conveniente colocar o consignar de que simplemente se levante la inmunidad con una sentencia de primera instancia. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Wilk. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, para nosotros es fundamental este debate, lo ha dicho el congresista Quintanilla, en general estamos coincidiendo con la propuesta del Ejecutivo, no tanto porque sea el Ejecutivo o sí lo sea, sino porque ya antes habíamos presentado una propuesta en este mismo sentido. Sí creemos que hay una discusión pendiente vinculada al tema de la inmunidad. Hoy, la inmunidad parlamentaria, nos guste o no, es un mecanismo que de haber funcionado como un mecanismo de protección de los fueros parlamentarios, de protección de nuestra labor de fiscalización, de protección justamente de esta responsabilidad enorme de representar a los ciudadanos, se está volviendo un mecanismo que lo que está haciendo es vulnerar nuestra legitimidad como Parlamento.
Porque nos guste o no, la gente, la ciudadanía percibe que el mecanismo de inmunidad parlamentaria está siendo usado de manera distorsionada. Usado para defender en algunos casos a quienes coinciden seguramente con un sector del Parlamento y en otros casos para intentar también cuestionar a esos mismos parlamentarios. Esa es la realidad que estamos afrontando el día de hoy. Por eso estamos debatiendo esta protección que tenemos los parlamentarios en un contexto tan difícil como este, de cuestionamiento general a la clase política. Por eso, Presidenta, sí es preocupante que la propuesta que nos alcanza la Comisión en general no plantee mayores cambios que los de considerar en la Constitución aspectos que ya estaban en nuestro reglamento. O sea, en términos generales, eso es lo que nos están planteando desde la Secretaría Técnica de la Comisión. Aspectos que ya estaban reglamentados irían a ser parte ahora de la redacción del texto constitucional. Digamos, no mayor cambio, parece que no se atiende justamente esa necesidad de perfeccionar este mecanismo. Y lo otro, que sí implica un cambio, pero queremos en este caso, es un cambio que lo que hace es reforzar justamente esta inmunidad en términos de un mecanismo que puede usarse políticamente, es que se está haciendo acá la afirmación de que para lograr el levantamiento de la inmunidad, lo que se está exigiendo es la sentencia firme emitida en los procesos determinados. Esto es algo que hoy día justamente ha suscitado debates en el Parlamento. No es un asunto de presunción de inocencia. Nosotros, cuando hemos tenido que debatir situaciones en las que parlamentarios en ejercicio han sido sentenciados en una primera instancia, lo que se debatía no era si eran inocentes o no. Lo que se estaba debatiendo es que si esa sentencia tenía que ejecutarse. ¿Qué es lo que nos dijo la Corte Suprema? Lo que nos dijo la Corte Suprema es que las sentencias tienen que ejecutarse. No es un tema de si el parlamentario es o no inocente, sino que si ese parlamentario tenía que cumplir esa sentencia que ya había sido dado por una instancia, además independiente del Parlamento. Y hoy lo que estamos haciendo en esta modificación a la Constitución es ese debate, entre comillas, zanjarlo. Pero zanjarlo señalando que entonces no se va a cumplir esa sentencia en primera instancia, si es que hubiera el caso de que haya una orden para que se cumpla, en este caso por parte de un parlamentario. Se está diciendo de manera llana que la sentencia firme es la única manera de que un parlamentario vaya a la prisión si es que así lo ha ordenado la justicia. Eso es preocupante porque estamos reforzando en todo caso, ahora le voy a darle a interrupción, congresista, quiero terminar esa parte, porque estamos reforzando esta lógica que ha sido ampliamente cuestionada por la ciudadanía y que lo que está haciendo es mellar justamente los aspectos sin duda positivos que tiene este mecanismo de inmunidad parlamentaria, Presidenta. Me pedía una interrupción el congresista Mantilla. Congresista Mantilla. Sí, Presidenta, siempre con respeto a la congresista también Indira Wilca, ¿no? Presidenta, yo soy partícipe que inclusive ningún ciudadano debería ser puesto en la cárcel con una sentencia de primera instancia si no ha quedado firme. Por eso tenemos las cárceles llenas de detenidos. ¿Cuántos presidentes tenemos actualmente en el Perú? ¿No? Entonces, hay que ver este tema con seriedad, como ley, y con respeto a esta presunción de inocencia. Existen prisiones preventivas, inclusive a diestra y siniestra, con gente que tiene procesos que duran 4 o 5 años y siguen detenidos sin ser sentenciados. Por eso yo le decía, muchas veces quienes han ejercido la profesión de abogado, hemos visto, por ejemplo, el juez sentencia, sube a la sala la anula, entonces el detenido sale en libertad. Vuelven a sentenciarlo, lo vuelven a condenar, suben a apelación, la vuelven a anular y vuelve a salir en libertad. Entonces, no podemos estar en esa situación, porque se juega también con la dignidad y con el honor de las personas. Entonces, no es cuestión simplemente de decir que porque la población demanda o porque políticamente quedamos bien, tenemos que vulnerar derechos fundamentales, Presidenta. Entonces, por eso le digo, el artículo 402 del Código Procesal Penal, que justamente habla que la sentencia en primera instancia puede ser ejecutada, eso debería ser modificado, por respeto a la presunción de inocencia. En otros países, por ejemplo, ¿qué hacen? Se respeta que el ciudadano procesado por lo menos tenga una sentencia firme. Y en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el caso de que ahí lo aplican con más continuidad las famosas fianzas, ¿no? Una persona que está detenida otorga la fianza y enfrenta el juicio en libertad, que es lo que debería hacerse. ¿Por qué tenemos que simplemente con primera instancia o con prisión preventiva enviar a un penal a un ciudadano? Entonces yo no estoy de acuerdo, Presidenta, y creo que el dictamen así como está redactado me parece que está correcto.
Gracias, Presidenta. Continúo. Sí, creo que efectivamente ese es un debate. Y justamente lo que estaba planteando antes de la interrupción es que es un debate abierto y que ese debate abierto se está zanjando de una forma en la que se está reforzando justamente este criterio de, en todo caso, distinción entre la justicia que se administra para el ciudadano común y para el parlamentario. Porque más o menos lo que se estaría, digamos, validando es que hoy en día un ciudadano sentenciado en primera instancia que tiene que ir a la cárcel por un delito determinado, vamos a poner el caso de un delito de violación en primera instancia, que ese ciudadano vaya a la cárcel, más o menos nos están diciendo que ese criterio debería desaparecer, porque bajo la lógica de lo que se está planteando acá, si es un congresista sentenciado en primera instancia, no debería ir a la cárcel. Ese es un poco el criterio que hoy se está queriendo reforzar y nos parece grave. Puede haber una discusión en la que efectivamente se plantee lo que el congresista señala, que se elimine ese criterio, que nadie vaya a la cárcel por una sentencia en primera instancia, ni violadores, ni agresores, ni quien sea en general, pero esa es una discusión que en todo caso tiene que darse de manera completa. Porque si vamos a hacer una distinción para que los congresistas tengamos un privilegio adicional que otro ciudadano no tiene, entonces sí estaríamos generando una situación que nos deslegitimaría más ante la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con que el debate es necesario, seguramente sobre temas procesales y cómo se cumplen o cómo se ejecutan sentencias de primera instancia, pero en todo caso hagamos ese debate de manera integral para que no parezca, como hoy está pareciendo, que los congresistas pueden tener una especie de protección mayor de no cumplir una sentencia que ya está dada por un poder ajeno a nosotros. Me pedía una interrupción el congresista Quintanilla.